¿Cómo están, queridos alumnos? Continuamos con nuestra clase del curso de religión. Hoy vamos a ver la Iglesia en el siglo de las luces. El siglo de las luces. Se trata de un movimiento literario, político, científico y filosófico que se llevó a cabo por toda Europa hasta en las colonias del país durante el siglo XVIII. Comenzó en Inglaterra durante mediados del siglo XVII, ya que esta nación fue el principal promotor del pensamiento y posteriormente en el siglo XVII fue conocida por Francia, pero el auge o la mayor difusión del movimiento esclarecedor fue en el siglo XVIII en toda Europa y América. El siglo de las luces marcó un punto importante en la era de la modernización, tanto cultural como política, religiosa, científica y filosófica de América, ya que durante este periodo de la historia se difundieron muchísimas nuevas ideas basadas en el conocimiento de personajes como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Isaac Newton, Jean Lut, Blaise Pascal y otros, forjando así una nueva estructura para el anticuado régimen por el que se regía el mundo y se lograron grandes avances tecnológicos. Veamos las consecuencias. 1. Los importantes cambios en la modernización cultural. Gracias al buen uso del conocimiento y la razón en la época surgieron algunos de los inventos más importantes de la época, tales como el pararrayos y la máquina a vapor. 2. La oposición y la pérdida del poder que tenía la Iglesia. Las cosas que no fueron racionales o lógicas eran calificadas como inexistentes, falsas o inútiles. 3. El laico o el ateísmo. La fe en la razón superaba cualquier tipo de creencia en Dios. 4. La aceptación de diferentes religiones. Si no existía de forma coherente y según la razón del ilustrado ningún grupo religioso claramente identificado por Dios, entonces todos o todas eran aceptables. 5. La inclusión de las mujeres en este tipo de movimientos. Puesto que inicialmente solo a los hombres les correspondía esta responsabilidad de iluminar y participar en las diferentes asambleas y reuniones que fueron organizadas en aquel momento. 6. Las ideas de los ilustrados dieron pie al comienzo de grandes conflictos armados, como la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Veamos ahora el papel de la Iglesia en esta época. Los papas en el siglo XVIII no estuvieron acorde con la sociedad de la época. Los papas, salvo alguna excepción, no fueron capaces de iniciar un diálogo con la cultura moderna. En la iglesia francesa mandaba más el rey francés que el papa de Roma. El papado había perdido prestigio. Las diversas cortes europeas presionaban a los papas en la elección y nombramiento de los cardenales, futuros electores de los nuevos pontífices, es decir, del nuevo papa. Se elegían hombres piadosos y honorables, pero insignificantes, algunos de edad avanzada, ciegos, desmemoriados, enfermos. Los resultados fueron lamentables y esto explica el por qué fue este siglo uno de los más críticos para el papado. Entre 1700 y 1800 gobernaron la Iglesia 8 papas, todos ellos italianos, cardenales de curia débiles y mediocres. Todos ellos incurrieron en el mismo error, intentar imponer una serie de derechos medievales ya caducos, en una época histórica muy diferente. Faltos de una visión política, fracasaron en los intentos de resucitar la vieja cristiandad. Aquí tenemos el link de un video que vamos a reforzar la clase sobre la iglesia en esta época difícil que vivió. Muy bien, queridos alumnos, les dejo ahora la tarea. Quiero que me respondan estas dos interrogantes. ¿La iglesia está de acuerdo con la tecnología? Si nuestra respuesta sea sí o no, tenemos que responder por qué. Y 2. Investiga cuáles son los últimos inventos que ha dado la tecnología a la sociedad. Simplemente menciona el instrumento y busca una imagen también de ese instrumento que la sociedad o la tecnología o la ciencia ha inventado. Muy bien, queridos alumnos, nos escuchamos en nuestra próxima clase. Hasta luego.